Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Teoría de Números. En esta ocasión seguimos desarrollando algunos criterios de divisibilidad, ¿ok? Particularmente en este video vamos a ver el criterio de divisibilidad por 6, ¿ok? Entonces, vamos a ver de qué es lo que se trata. Bueno, antes de ver el criterio de divisibilidad, vamos a tener que demostrar un resultado previo que nos va a permitir concluir el criterio de divisibilidad por 6 como un corolario. ¿Ya? Entonces primero tenemos que ver este resultado, demostrarlo, y una vez que lo tengamos vamos a poder pasar a ver el criterio de divisibilidad por 6 que es bastante sencillo. Fíjese también que este criterio, esta proposición no solamente nos permite ver si un número es divisible o no por 6 sino que también tiene otras aplicaciones para otros números. ¿Ya? Así que es bastante interesante, es bastante más general, no se restringe solamente al número 6. ¿Ok? Entonces dice acá. Si Q sub 1 y Q sub 2 son primos relativos, ¿ya? Es decir, el máximo común divisor entre Q sub 1 y Q sub 2 es 1, entonces la divisibilidad de un número n por el producto de estos dos, es decir, lo que me está diciendo aquí es, a ver, Q sub 1 por Q sub 2 divide a n, dice acá es equivalente, o sea, es como decir sí, solamente sí. ¿Qué es lo que dice aquí? Es equivalente a su divisibilidad por Q sub 1 y por Q sub 2 de manera independiente. ¿Ya? O sea, lo que me está diciendo este teorema es que si yo tengo dos enteros primos relativos, entonces un entero es divisible por el producto si solamente si es divisible por cada uno de ellos. ¿Sí? Es decir, si es divisible por Q sub 1 y al mismo tiempo por Q sub 2, por separado. ¿Ya? Este va a ser entonces el que posteriormente vamos a concluir como corolario el criterio del 6. ¿Por qué? Porque los números que vamos a utilizar para el 6 son el 2 y el 3. Nosotros sabemos que el máximo común divisor entre el 2 y el 3 es 1, son primos relativos. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a permitir extraer este teorema? Me va a decir, un número n es divisible por 2 por 3, o sea, por 6, si solamente si ese número es divisible por 2 y ese número es divisible por 3. ¿Se fijan? O sea, estamos utilizando exactamente esta proposición para, digamos, la vamos a aplicar al 6. ¿Ok? Fíjense que nosotros ya analizamos los criterios de divisibilidad tanto para el 2 como para el 3. Esos criterios ya están demostrados. Nosotros vimos que un entero es divisible por 2 si solamente si termina en cifra par. Y vimos que un número es divisible por 3 si solamente si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3 o es divisible por 3. Entonces, si se cumplen ambas condiciones de manera simultánea, el número va a ser divisible por 6. ¿Ok? Ahora, fíjate que como les comentaba, no solamente es útil para el 6 sino que para cualquier par de primos relativos que nosotros hallemos, vamos a poder usar este teorema. Por ejemplo, yo sé que el máximo común divisor entre el 3 y el 5 también es 1. ¿Ya? Eso también son primos relativos. A ver, ¿por qué son primos relativos? Bueno, porque 5 es 3 por 1 más 2, 3 es 2 por 1 más 1 y 2 es 1 por 2 más 0. Entonces el máximo común divisor es 1, por lo tanto son primos relativos. Esto es por el algoritmo de Euclides. ¿Ok? Luego, ¿qué va a ocurrir? Que un entero n va a ser divisible por 3 por 5, es decir, por 15, si solamente si ese entero es divisible por 3 y es divisible por 5. Ah, entonces aquí tendríamos también un criterio para el 15, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera saber si un número es divisible por 15, tendría que revisar que es divisible por 3 y por 5. Por 5, bueno, tengo que ver que termina en 0 o en 5. Y para que sea divisible por 3, la suma de los dígitos tiene que ser divisible por 3. Y eso es todo. ¿Se fijan? Entonces podemos utilizar este resultado para sacar varios criterios de divisibilidad. Lo único que tenemos que asegurarnos es que los números que consideremos tienen que ser coprimos. ¿Ya? Ese es como el único requisito. Si son coprimos, entonces el resultado es válido. ¿Mm? Vamos a hacer un ejemplo con en el caso del 6 para pasar a la demostración. Por ejemplo, yo quiero saber si el número, a ver, déjenme establecer un número. El número 75.336. Ese número será divisible por 6. Es un número bastante grande. Ya, ¿qué es lo que me dice el resultado? Tendría que ver divisibilidad por 2 y divisibilidad por 3. A ver, ¿es divisible por 2? Bueno, si yo me fijo en la última cifra, es una cifra par, así que sí es divisible por 2. Se cumple.
¿Será divisible por 3? A ver, sumemos los dígitos. 6 más 3, 9, 9 más 3, 12, 9 más 5, o sea, 12 más 5 son 17, y 17 más 7 son 24. ¿Y el 3 divide el 24? Claro, porque es 8 por 3. Ah, entonces el número también es divisible por 3. Como es divisible por 2 y es divisible por 3 al mismo tiempo, este número también es divisible por 6. ¿Se fijan? Entonces la verdad es que uno anda bastante rápido, es bastante ágil. Una vez que uno se acostumbra a estos criterios, uno anda bastante rápido, por lo tanto son bastante útiles. ¿Ok? Bien, eso es. Vamos entonces con la demostración de este resultado para posteriormente sacar como corolario estos criterios. ¿Mm? Vamos con la demostración. Es un sí, solo sí, así que tenemos que hacerlo en dos direcciones, ¿no? Entonces vamos con la dirección de ida. Ya. En cualquier caso, siempre tenemos que suponer que el máximo común divisor entre Q1 y Q2 es 1. No se olviden de eso. Ya. Entonces vámonos con la dirección de ida. Supongamos que n es divisible por Q1 por Q2. ¿Sí? Es decir, supongamos que Q1 por Q2 divide n. ¿Qué tengo que demostrar? Por demostrar que Q1 divide n y Q2 divide. ¿Mm? Es decir, tendría que ver que es divisible por cada uno de manera independiente. Ya, esta es la condición de ida. Después hay que demostrarla de regreso. Ahí vamos a suponer que es divisible por cada uno y después hay que demostrar que es divisible por el producto, ¿no? Ya, vámonos con la implicación de ida. Ya, primero que todo, nosotros sabemos que n es divisible por Q1 por Q2. Por lo tanto, por definición de divisibilidad, acá, ¿verdad? Existe un entero K tal que n se puede escribir como Q1 por Q2 por K. ¿Mm? Ya, pero fíjate que como la multiplicación es asociativa y es conmutativa y tiene todas esas propiedades que son súper buenas, yo sé que n se puede ver como Q1 por Q2 por K. Es decir, n es Q1 por un entero. Por lo tanto, Q1 tiene que dividir a n. Ya, pero fíjate que ahora yo podría conmutar el Q1 con el Q2 y asociar, y me quedaría que n es lo mismo que Q2 por Q1 por K. Es decir, otra vez ocurre lo mismo. N es Q2 multiplicado por un entero, por lo tanto Q2 divide n. Y ahí está la demostración de ida. Efectivamente, si n es divisible por el producto, es divisible por ambos. Ya, ahora vámonos con la implicación de regreso. Vámonos con la implicación de regreso. Eh, Voy a poner acá el la flechita. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que suponer? Tengo que suponer que Q1 divide n y que Q2 divide n. ¿Ya? Entonces, supongamos que Q1 divide n y que Q2 divide. ¿Ya? Y no se olviden que los enteros son primos relativos, ¿no? Bueno, en esta implicación de ida como que no usamos esto, ¿ah? Pero ahora en la implicación de regreso lo vamos a usar. Así que no se olviden de eso. ¿Ya? ¿Qué tengo que demostrar? Que n es divisible por el producto. Ese es mi por demostrar. Voy a poner aquí, por demostrar que Q1 por Q2 divide. Ya, bien. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, si Q sub 1 divide a n, significa que n se puede escribir como Q sub 1 multiplicado por un entero. Por ejemplo, K1. De la misma manera, si Q sub 2 divide a n, significa que n se puede escribir como Q sub 2 por algún entero, ¿no? Por K sub 2, por ejemplo. Ya, entonces, de la divisibilidad tenemos eso. Ahora, recordemos, y aquí es donde vamos a usar el máximo común divisor, que el máximo común divisor entre Q sub 1 y Q sub 2 es 1. Bueno, por la identidad de Besut, si el máximo común divisor de estos dos números es 1, significa que yo puedo escribir el 1 como combinación lineal entera de Q sub 1 y Q sub 2. Es decir, Q sub 1 por algún U más Q sub 2 por algún B es 1. Y esto para algún U y B entero. ¿Verdad? Es decir, existen enteros U y B tales que Q sub 1 por U más Q sub 2 por B es igual a U. ¿Verdad? Eso es lo que me está diciendo. Ya, ahora lo que voy a hacer es esta expresión que sacamos de la identidad de Besut, la vamos a multiplicar por N. Entonces, aquí a la izquierda nos va a quedar Q sub 1 por N por U más Q sub 2 por N por B es igual a N por 1 que es este. Ya, fíjate que eso es bastante interesante de alguna.
de alguna manera, ¿ya? ¿Por qué? Fíjate, ahora vamos a hacer el siguiente arreglo. Mira, este n, a ver, ¿qué será ese n? Bueno, fíjate, yo sé que n es lo mismo que q sub 2 por k sub 2, así que ese n lo voy a reemplazar por q sub 2, k sub 2. Entonces me va a quedar q sub 1 por q sub 2 por k sub 2 por u, más. Y este n, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, yo sé que n es q sub 1 por k sub 1. Entonces lo voy a reemplazar acá. Fíjese como que estoy haciendo el reemplazo de manera cruzada. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar q sub 2 por n, que vendría siendo q sub 1 por k sub 1 por b. Y eso igual a n. Fíjate que en ambos casos tengo q sub 1 por q sub 2, por lo tanto puedo factorizarlo. Entonces me queda q sub 1 por q sub 2, factor de todo el resto, ¿no? K sub 2u más K sub 1b igual a n. Ah, entonces, ¿qué ocurre? Que n se puede escribir como q sub 1 por q sub 2 por algún entero. Por lo tanto, q sub 1 por q sub 2 divide. Y ahí se finaliza la demostración. Entonces, efectivamente, si un entero es divisible por dos números enteros, ¿verdad? Por q sub 1 y por q sub 2, y esos dos números son coprimos, entonces también el producto divide, lo divide. ¿Mm? Entonces, con eso está la demostración hecha. Ahora, insisto, ¿cuál es la parte interesante detrás de esto? Es que nos va a permitir sacar el criterio de divisibilidad para algunos números enteros, como por ejemplo lo es para el caso de el 6. ¿Mm? O sea, aquí está el criterio de divisibilidad por 6. Ahora sí, esto es un corolario directo. ¿Sí? Criterio de divisibilidad por 6 dice un número entero n es divisible por 6 si solamente si el 2 divide al n y el 3 divide al n. Y esto es completamente, eh, la demostración es completamente directa de lo anterior, porque el 2 y el 3 son coprimos, entonces se cumple efectivamente que 2 por 3 divida n, si solamente si 2 divide n y 3 divide n. Como 2 por 3 es 6, ahí sacamos el criterio de divisibilidad por 6. Y eso es todo. Entonces, si yo quisiera analizar la divisibilidad de un número por 6, basta y sobra con revisar el criterio del 2 y el criterio del 3, que ya los vimos, que termine en cifra par y que la suma de sus dígitos sea un número divisible por 3. Eso es todo. ¿Mm? Eso es todo. Es así de sencillo. Insisto, vuelvo a insistir, este resultado nos puede permitir sacar criterios también para otros números, no solamente para el 6. Por ejemplo, para el 15, podríamos usar el 5 y el 3 porque son coprimos. ¿Qué otros números podríamos utilizar? Bueno, para el 20 también, ¿o no? ¿Verdad? El 20 también podríamos sacar un criterio para el 20, porque 20 es 5 por 4 y el 5 y el 4 son coprimos. Entonces bastaría con revisar que termine en 0 en 5 y que también sea divisible por 4. Recordemos que para que un número sea divisible por 4, sus últimos dos dígitos tienen que ser divisibles por 4. Entonces, podemos empezar a buscar ahora números coprimos y empezar a inventarnos ahí unos criterios de divisibilidad para números ya un poquito más grandes. Entonces, este resultado, la verdad es que es bastante útil, bastante cómodo, es un resultado bastante sencillo, no es difícil de probar, y la verdad es que es muy útil porque nos va a permitir analizar divisibilidad de varios números. ¿Ya? Así que es importante tener este tipo de criterios en mente al momento de trabajar divisibilidad. ¿Mm? Bien. Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios. Y si no, ya nos veríamos en una próxima sesión. Que estén todos ustedes muy bien.